Nos vamos al teléfono, nos está escuchando Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Licenciado, un gusto saludarlo. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, espero que ustedes también. Muy bien, sí, hoy empezando la semanita, que no es poco, y con algo de frío, ¿no? Sí, es verdad, ya se nota bastante. ¿Esta temperatura es distinta en el ámbito de la economía argentina? Qué buena pregunta. Se enfrió, ¿no? Teníamos temperaturas de 25 grados y ahora estamos en 7, 3 hoy a la mañana, así que uno podría decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Se enfría la economía o la inflación incluso va más bajo del 3? Bueno, de eso podemos charlar. ¿Sabés qué? Hoy lo decía en privado antes de comenzar el programa, ¿no? Tengo esta sensación de que por allí los medios de comunicación, de que la oposición, de que varios sectores de la sociedad hacen críticas sobre el gobierno realmente magnificadas o que se sienten mucho más que los momentos de apoyo al gobierno. Me hace acordar la primera etapa del gobierno de Menem donde nadie lo había votado. Esa es más o menos esa misma realidad. Lo que quiero decir es que la gente me da la sensación que hoy, principalmente en Capital Federal, ha votado con el bolsillo. ¿Tenés esa misma sensación? Buena pregunta, porque si no me equivoco, decían hoy a la mañana que el 56% del padrón ha votado, lo más bajo desde el 97, si no me equivoco. Llama la atención que si es desinterés, si es problema de la lluvia del fin de semana, que digamos, esto es más un análisis sociológico con el bolsillo, porque no te lo podría confirmar, porque no he hecho un análisis al respecto. Porque uno diría, bueno, si es con el bolsillo, en función de tu pregunta es, bueno, no hay consumo, eso es lo que estamos leyendo permanentemente. El dato que teníamos hasta el viernes era que hacía 15 meses que había caída del consumo, aunque el último mes había tenido 0,1% positivo, con lo cual prácticamente cero. Es decir, como que no hay esa reactivación del consumo, con lo cual ahí lo asocio al bolsillo. Bueno, no hay consumo, no hay dinero que alcance para poder tener otro pasar. Entonces voto para que siga el recorte, para que se sigan ordenando las cuentas. Bueno, no lo sé, no sabría, no podría meterme en este análisis. No sé cómo lo ven ustedes, pero digamos, yo no lo tengo muy en claro, el perfil del votante de Capital Federal. Vos sabés que no te hablo del de Capital, te hablo del de Bahía Blanca. Miércoles cena, una de las cenas, un grupo de amigos. Jueves cena, un grupo de amigos de distintos sectores, de distintas problemáticas, con distintos bolsillos, ¿está claro? Y la tesitura en general es, siempre me hicieron ajustar el bolsillo y terminamos peor. Hoy me están haciendo ajustar el bolsillo y la inflación no se dispara, abrieron el corralito, no se me fue el dólar, hoy compré dólares para pagar cosas al precio mucho más caro de la que están hoy hace 6 meses atrás. Es decir, esa gente de todos los días, de que el que compra el paquete de fideo día a día, el kilo de carne día a día, que capaz que en vez de comprar 1 kilo compra 800 gramos porque no le alcanza. No está tan disgustada con no tener que salir corriendo a comprar 1 kilo de carne y no saber si en la semana próxima va a poder comprar ese kilo de carne. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Digamos, es válido cuando uno conversa con comerciantes, con empresarios, en las cenas, con amigos, que siempre hay miradas distintas, que es lo que vos estás diciendo. Claro. Yo lo que puedo decir es, bueno, Bahía incluso, porque yo te iba a hablar de este caso, bueno, cómo es el sector industrial argentino, pero vayamos al sector industrial bahiense. Sabemos que es bien diversificado, que es heterogéneo, y cuando hay crisis o no crisis, como en este caso nos dice, bueno, el tipo de cambio está estable, que es lo que vos estás diciendo, incluso se ha mantenido relativamente estable en el último año y pico. La inflación no hemos tenido sobresaltos ni 11 ni 14, hemos tenido al principio ya hace un año 5 o 6 meses, después ha desacelerado.
hay apertura de importaciones, baja de aranceles. Uno podría decir, bueno, se están ordenando algunos, pero no todos los sectores industriales que en su heterogeneidad o sectores productivos traccionan bien o opinan como me está diciendo, bueno, hay certidumbre. Porque, por ejemplo, el sector de la construcción es un sector que nuclea mucha mano de obra y, sin embargo, está hace 1 año y medio muy caído porque, evidentemente, traccionaba mucho el sector público. Lo dejó de hacer y hay que verse en otros lugares, privados, etcétera. Así, cuando el sector público no está o desaparece, evidentemente el sector público tiene que tener su espacio para poder crecer y hacer sus negocios. En algunos sectores los puede hacer, en otros no. Fíjate ahora la industria tecnológica, que de alguna manera celulares o lo que es la ropa, la indumentaria, los neumáticos, hay mucha caída de producción nacional en detrimento de, bueno, competencia, feroz competencia internacional. Y eso, entonces, hay sectores puntuales que la están padeciendo, otros no tanto. El sector de la energía, sí. Ahí te quiero decir la última cosa, el sector de la energía, donde el petróleo ha caído mucho, 60, 62 dólares el barril, bueno, el sector nacional también tiene ciertas complicaciones. No es lo mismo estar produciendo e invirtiendo semejante cantidad de dinero o enterrando, entre comillas, semejante cantidad de dinero cuando en el mundo está bajando el combustible, el precio del combustible. Entonces, bueno, hay, como no, dicotomías, diferencias. Hay sectores que sí, como decís vos, están mejor. Trabajar con cierta estabilidad es mucho mejor para todo el mundo. Eso nadie lo discute. No, digo, vos decías el tema de la construcción y desde mi desconocimiento, quiero aclararlo, entiendo lo que te referís al Estado, pero hoy tampoco es negocio para el inversionista el tema de la construcción, es decir, no sí, solo también el Estado. Sí, porque hay algunos datitos interesantes del sector de la construcción que tiene que ver con el costo de la construcción, que uno lo lee y lo conversa, y yo también lo he conversado con algunos referentes locales incluso, que mencionan, bueno, el costo de la construcción a mitad del 2023 estaban $700, posteriormente en 1.500, 1.400, 1.600 y el costo de venta está en 2.000, 2.200. Es decir, hay un margen de ganancia mucho más bajo, incluso el de que uno tiene una propiedad para alquiler, si bien la ley de alquileres, la caída de la ley de alquileres benefició y hubo mucho más oferta de alquileres, la rentabilidad del alquiler todavía es muy baja, se está hablando de un 5%, incluso acá en Bahía. Entonces, bueno, la forma que mejore esa rentabilidad es que sigan bajando los precios de las propiedades. Bueno, hay un ruido ahí que, como decís vos, no termina de consolidarse la cuestión del sector de la construcción a nivel privado, ¿no? El nacional no existe. El privado está complicado en ese sentido. Sí, me da la sensación después de los resultados electorales de la semana pasada y los de ayer, que por allí hay dos visiones bien claras. Uno sobre el empresario, el comerciante, que tiene esa dualidad en esto de a alguno le va mejor, otro le va peor, alguno puede construir, otro no puede construir, algunos esperan algunas medidas del gobierno, otros no las esperan, claro, otros tienen cierta tranquilidad en función de no tener tantas variables del dólar y otras sí. Hablaba la semana pasada, por ejemplo, con un importador de teléfono y me decía, bueno, a mí en parte me beneficia, pero en parte también tengo que analizar cómo lo voy a seguir o cómo lo voy a armar este negocio a partir de ahora. Bueno, por eso digo, hay cuestiones que van manejadas por esta gente. Y después hay un sector popular, que es el sector de todos los días, del supermercado diario, de la verdulería diaria y demás, donde ve con buenos ojos que no se le dispare la inflación, que tenga inflación entre el 2 y el 3%, que no tenga que preguntar, aunque no conozca, aunque no los toque, aunque no los vea, aunque no tenga percepción directa, en forma directa con el dólar, sepa que no se le dispara el dólar, porque acá en la Argentina cada vez que se dispara el dólar se disparaba el precio de la yerba, del arroz, del trigo, de los fideos. Entonces, eso una visión distinta, es como que vive cierta tranquilidad que hacía rato no se vivía en la Argentina. Bueno, eso, digamos, coincido en el comentario que estás compartiendo. El único detalle que yo podría incorporar a eso es, sí, si tenés una inflación del 2, del 3 respecto al 6,
la duplicabas en algún momento, o la triplicabas en algún momento, claramente. Sí. Claro, claro, así es imposible, estoy de acuerdo. El 2, 3 nos tiene otra tranquilidad, porque uno, digamos, pasan la semana y ves de alguna manera algunos precios se mantienen estables, algunas ofertas, etcétera. Lo único detalle que yo pondría es, bueno, si acompaña la recomposición salarial o no. Si los ajustes salariales se acompañan a ese 2 o a ese 3. Y uno está viendo en Bahía Blanca inclusive, y sobre todo por ahí en el sector público, porque te diría que el sector público, que es, sea municipal, provincial o nacional, no está corriendo el salario desde hace 1 año y medio a la par de la inflación. Sí, quizás otros sectores, ¿no? Pero y el sector público en esos 3 niveles que te menciono en Bahía genera mucho empleo, con lo cual hay mucha gente en Bahía Blanca dependiente de esos 3 sectores públicos que sus salarios van un poquito atrasados. Entonces, con inflación del 2 y 3, sí, claro, yo estoy más tranquilo. Con un ajuste salarial como puso el gobierno, una pauta del 1, ahí se empieza a complicar un poquito. Sí. Entonces yo agregaría lo que vos decís, bueno, tengamos en cuenta esto, a ver cómo evoluciona. Sí, yo quiero decirte que en los últimos 3 años, de acuerdo a los propios a los propios dirigentes gremiales, los salarios, entre otros los universitarios, perdieron el 20%, 25% frente a la inflación. Mucho, ¿viste? Entonces, digo, a ver, perdieron demasiado los propios dirigentes gremiales, según lo que dicen ellos. Con lo cual, digo, ya vienen perdiendo hace mucho tiempo, ¿no? Es que, entonces, entre perder con una inflación que se alerta eso, y... Sí. No, te escucho, te escucho. Perdón que te interrumpa, sí. Pero es verdad que el sector público o universitario hace tiempo, creo que el INDEC publica el índice de salario, yo hace rato te decía que el 2018 hasta el año pasado o hasta el anteaño vienen con atrasos. No es nuevo, sí, eso coincido, no es nuevo. En Bahía el que nosotros tomamos, que es el índice de salario, el ISAL, el año pasado dio positivo en 1%, no recuerdo bien el dato, no tengo presente, pero había sido levemente positivo, con lo cual no puedo decir, bueno, en general, no solo el ISAL nuestro considera a 19 convenios colectivos, desde el público, el privado, etcétera, y era la primera vez, junto con el 2020, si no me equivoco, que han dado positivo. El resto, 18, 19, 21, 22, 23, eran negativos. Es decir, esto está claro que viene, no es de ahora, ¿no? Viene ya de muchos años atrás. Uh-huh. ¿Y qué se espera? ¿Cómo sigue esto? A ver, me quedo con la cuestión inflacionaria. Lo que yo puedo decirte es, bueno, después de ese pequeño rebote que tuvo el INDEC, que tuvimos nosotros también en Bahía Blanca, en abril hubo una desaceleración y mayo, nosotros publicamos la semana pasada los primeros 15 días, dando cercano al 1% en el capítulo alimentos y bebidas contra 3% equivalente al mes pasado, al mes de abril. Es decir, continúa esa desaceleración, está corriendo, por decirlo de una manera, a 1/3 los primeros 15 días de mayo con respecto a los primeros 15 días de abril. Entonces uno podría esperar ese 2,5 que nos dio a nosotros, podríamos esperar que nos dé un poco más bajo todavía. No me animo a decir que quiere la barrera del 2, a nosotros todavía no nos sucedió, pero sí va a bajar, si no hay nada raro, entre esta semana que viene, va a bajar del 2,5. Y las perspectivas que no hacemos nosotros proyecciones propias nuestras, tomamos lo que hace el Banco Central, próximos meses hasta fin de año están hablando de un 1,4%, lo cual quedaría un proyecto de ese estilo, porque hasta fin de año estemos hablando de un 28-30% anual, respecto al 130 que por lo menos en Bahía tuvimos nosotros. Es importante. Bueno, por supuesto, no, por eso digo que esas cosas a la gente le caen bien, más allá de cuestiones que se relacionen con...
No, digo, esas cosas a la gente le cae bien y entiende que están haciendo un ajuste de cinturón, pero entiende que hay un correlato en ese ajuste de cinturón que ellos hacen, que entenderían como que vale la pena en esta oportunidad haberlo hecho. Más allá de las consideraciones gubernamentales y políticas del gobierno de turno, a eso voy, digo, lo estoy viendo desde el punto de vista de la economía, que es la que en general maneja el voto en la República Argentina. Digo, históricamente en la Argentina se votó con el bolsillo, históricamente se votó con el bolsillo. Después podemos decir alguna cuestión muy puntual, salvo el 83, que fue una situación distinta, pero después, digo, en general se votó con el bolsillo. Entonces, digo, esta situación que en general yo sé. No, te escucho, Gonzalo. No, que en general, como decís, en general, digamos, uno vota en función de lo que tiene dentro de su bolsillo, poca plata, mucha plata. Habría que ver, o entiendo, por lo menos entendí y lo comparto con ustedes, que las elecciones últimas, no sé si fueron tanto con el bolsillo, fueron con modelos en donde la gran mayoría cansó. Y bueno, y está modelo, en definitiva, como arrancaste la nota en Capital, también tuvo buenos resultados. Digo, pero en definitiva, eso que cansó porque el bolsillo no acordó, digamos, porque a Macri, acordate que en el 2017 arrasó en las elecciones del 2017. Entonces, ¿cuáles eran las editoriales del lunes posterior a la elección? Murió Cristina. A los 2 años Cristina era gobierno otra vez. Digo, entonces entró Alberto tuvo una buena imagen al comienzo, murió el macrismo, a los 2 años el macrismo volvió a resurgir. Digo, entonces después la gente dijo, pero a ver, son lo mismo, vamos a probar con algo distinto, porque en realidad las inflaciones se dispararon, pues la derrota de Macri y la derrota El tema inflacionario es una cuestión no menor. Sí, cada vez que hay una crisis y hay encuestas al público en general, con una orden o con un ranking, siempre aparece la cuestión inflacionaria, porque donde eso no lo podemos controlar, es imposible controlar el resto. Claro. Bueno, ojalá esta perspectiva de seguir bajando la inflación se siga dando. Ojalá, sí. Pero a su vez que tenga un correlato en un incremento salarial para no perder frente a esos índices inflacionarios. Importante, ¿no? Claro, exactamente, eso es importante. Y bueno, hay movilizaciones, pero es importante, el gobierno lo sabe, y bueno, nada, habrá que ver cómo avanzan las negociaciones. Gracias, Gonzalo, un abrazo. No, por favor, abrazo grande, adiós. La palabra de Gonzalo Semilla, hablando en Café por Medio.